Soy un imbécil por decirle a mi mamá que era muy obvio que nunca les agradé y que es bueno que ya no tengamos que fingir más. Desde que tengo memoria, siempre sentí que algo no encajaba entre mi mamá y yo. No eran cosas grandes ni explosivas, más bien eran pequeños detalles acumulados con el tiempo. Como cuando llegaba emocionado de la escuela con un dibujo que había hecho, y su respuesta era un desinteresado está bonito antes de volver a su revista. O los regalos de Navidad, que siempre parecían comprados sin pensar mucho en mí, una camisa que claramente no era de mi talla o un juguete que ni siquiera había pedido. Aunque eran cosas pequeñas, cada una de ellas era como una piedrita más en el saco que llevaba a cuestas. A medida que crecía, estas cosas se volvieron más evidentes. En las reuniones familiares, siempre parecía que mi mamá estaba más interesada en hablar de las notas sobresalientes de mis primos o en presumir los logros de mis hermanos. Yo era como una sombra en esas reuniones, alguien que estaba ahí pero que no merecía demasiada atención. Recuerdo un día en particular, cuando cumplí 13 años. Había invitado a un par de amigos a casa y pensé que mi mamá al menos prepararía algo especial. Pero no fue así. Se limitó a pedir una pizza y pasar el día viendo televisión en su habitación. Mientras tanto, yo intentaba fingir ante mis amigos que todo estaba bien. Con el tiempo, empecé a notar que no solo era desinterés, sino algo más profundo. Había comentarios que parecían lanzados con una intención específica de herirme. Como esa vez que me esforcé mucho para participar en una obra de teatro de la escuela. Estaba muy emocionado porque había conseguido un papel importante. Pero cuando se lo conté, su respuesta fue, ¿por qué no intentaste algo que realmente importe? Esa frase se quedó grabada en mi mente. Era como si cualquier esfuerzo que hiciera nunca fuera suficiente para ella. Sin embargo, hubo un punto de quiebre y llegó hace unas semanas. Había ido a casa de mis padres para una reunión familiar. Ahora que soy adulto, trato de limitar mis interacciones con ellos, pero esta vez no tenía excusas para evitarlo. La conversación comenzó de manera inocente, como siempre. Mi mamá hablaba de lo orgullosa que estaba de mi hermano menor por su reciente ascenso en el trabajo y de cómo mi hermana había encontrado un novio perfecto. Yo solo escuchaba en silencio, acostumbrado ya a ser ignorado en esas conversaciones. Pero entonces, mi tía comentó algo sobre mi trabajo. Había conseguido un nuevo empleo recientemente y aunque no era algo espectacular, estaba orgulloso de mí mismo por haberlo logrado. Antes de que pudiera decir algo, mi mamá intervino y dijo, bueno, al menos tiene un trabajo, eso ya es algo. Su tono era sarcástico, casi burlón, y en ese momento algo dentro de mí se rompió. No pude contenerme. Me volteé hacia ella y le dije, con toda la calma que pude reunir, ¿sabes qué? Siempre fue obvio que nunca les agradé. Y, sinceramente, es un alivio que ya no tengamos que fingir más. La habitación quedó en silencio. Mi mamá me miró con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Mis hermanos y mis tíos también me miraban, algunos con sorpresa y otros con incomodidad. Ella intentó decir algo, pero la interrumpí. Toda mi vida me he sentido como una carga para ti, como si mi existencia fuera algo que simplemente tenías que soportar. Y estoy cansado. Estoy cansado de intentar ganarme tu aprobación cuando es evidente que nunca la voy a tener. Después de decir eso, me levanté y salí de la casa. Mi corazón latía con fuerza y sentía una mezcla de alivio y temor. Alivio por finalmente haber dicho lo que llevaba guardado durante tantos años, pero también temor por las consecuencias que podría tener. Me subí al coche y conduje sin un rumbo claro, solo necesitaba alejarme de todo. En los días siguientes, no recibí ningún mensaje ni llamada de mi mamá. Era como si nada hubiera pasado, lo cual, de alguna manera, confirmaba lo que siempre había sospechado, mi presencia no era tan importante para ella. Sin embargo, mi hermana menor sí me llamó. Quería saber si estaba bien y me dijo que mi mamá había estado muy callada desde aquel día. Según ella,
incluso parecía molesta, pero no quiso hablar del tema. Esa llamada me hizo reflexionar mucho. No esperaba que mi mamá cambiara de un día para otro, pero al menos esperaba que hubiera alguna reacción, algo que indicara que mis palabras le habían llegado. Sin embargo, el silencio de su parte solo reforzó mi decisión de mantenerme distante. Ahora estoy en un punto de mi vida donde estoy tratando de sanar. Me doy cuenta de que no puedo cambiar el pasado ni forzar a mi mamá a sentir algo que claramente no siente. Pero sí puedo trabajar en mí mismo, en dejar de buscar la aprobación de quienes nunca me la darán y en rodearme de personas que realmente me valoren por quien soy. No sé si algún día mi mamá y yo podamos tener una relación más cercana, pero por ahora, estoy aprendiendo a aceptar las cosas tal como son. Y aunque duele, también es liberador. Porque finalmente estoy dejando de fingir, y eso, al menos, es un paso hacia adelante. Segunda parte. Después de aquel día en el que enfrenté a mi mamá, las cosas en mi vida comenzaron a tomar un giro inesperado. Aunque había dejado atrás ese ambiente tóxico, no podía evitar sentir un vacío. Me quedé pensando si había hecho lo correcto al decir lo que dije. ¿Debería haber callado? ¿O era momento de enfrentar una realidad que había evitado durante tanto tiempo? Durante la primera semana después de aquel enfrentamiento, decidí enfocarme en mi trabajo. Pasaba largas horas en la oficina, tratando de distraerme. Pero la verdad es que el silencio de mi mamá y de mi familia comenzó a pesarme. No había recibido ni un solo mensaje, ni siquiera una llamada para preguntar cómo estaba. Al principio lo tomé como una prueba de que nunca les había importado, pero a medida que los días pasaban, empecé a cuestionarme si mi mamá estaba afectada y simplemente no sabía cómo expresarlo. Mi hermana menor, Sofía, fue la única que continuó comunicándose conmigo. Siempre había sido la más empática de la familia y su apoyo significaba mucho para mí. Un día, mientras hablábamos por teléfono, me dijo algo que me dejó pensando. Sabes, más allá de todo, creo que mamá sí se siente mal por lo que pasó, me dijo con cautela. No lo demuestra, pero la conozco y he notado que está más callada de lo normal. Creo que no sabe cómo acercarse a ti. Su comentario me tomó por sorpresa. Siempre había visto a mi mamá como una mujer dura, casi inquebrantable, pero la posibilidad de que mis palabras realmente le hubieran llegado me hacía sentir una mezcla de emociones. ¿Debería dar el primer paso? ¿O era mejor dejar que las cosas se enfriaran? Decidí hablarlo con un amigo cercano, Mario. Él siempre había sido mi consejero informal, alguien que sabía escuchar sin juzgar. Creo que ya diste un paso importante al decir lo que sentías, me dijo mientras tomábamos un café. Pero si sientes que hay algo más por decir, no está de más intentar un acercamiento. Al final, es tu mamá, y aunque las cosas no sean perfectas, al menos puedes estar tranquilo sabiendo que hiciste lo posible. Sus palabras resonaron en mí durante varios días. Finalmente, después de mucho pensarlo, decidí enviarle un mensaje a mi mamá. No quería sonar acusador ni revivir el conflicto, así que opté por un enfoque más neutro. Hola, mamá. Espero que estés bien. Quiero disculparme si mis palabras aquel día fueron muy duras. Solo necesitaba desahogarme, pero no fue mi intención herirte. Si quieres hablar, estaré dispuesto. Envié el mensaje y sentí un nudo en el estómago. Pasaron varias horas sin respuesta, y justo cuando pensaba que tal vez no contestaría, mi teléfono vibró. Era ella. Hola, hijo. Gracias por escribir. No voy a negar que lo que dijiste me dolió, pero también me hizo reflexionar. Tal vez no he sido la mejor mamá para ti, y por eso quiero que hablemos pronto. Sus palabras me dejaron sin aliento. No esperaba una respuesta tan abierta, y mucho menos que admitiera algo de culpa. Fue como si una pequeña luz se encendiera al final de un camino oscuro. Aunque sabía que esto no resolvería todo de inmediato, era un comienzo, y eso ya era suficiente para mí. Unos días después, nos encontramos en una cafetería. Estaba nervioso,
pero también decidido a escucharla y ser honesto sobre mis sentimientos. La conversación fue lenta al principio, llena de silencios incómodos, pero poco a poco comenzamos a abrirnos. Mi mamá me contó sobre sus propias inseguridades, sobre cómo siempre había sentido que no sabía cómo ser una buena madre. Me dijo que nunca fue su intención hacerme sentir menos, pero que ahora entendía que sus acciones habían tenido un impacto negativo en mí. Por mi parte, le hablé sobre mi constante lucha por ganarme su aprobación y cómo eso había afectado mi autoestima. Fue una conversación difícil, llena de emociones, pero también muy necesaria. Aunque no resolvimos todos nuestros problemas, sentí que habíamos dado un paso importante hacia una relación más sincera. Esa noche, al llegar a casa, me sentí más ligero. Sabía que todavía quedaba mucho por trabajar, pero también entendía que no estaba solo en esto. Había abierto una puerta que llevaba cerrada mucho tiempo, y aunque no sabía qué encontraría al otro lado, estaba dispuesto a averiguarlo. Última parte. Después de nuestra conversación en la cafetería, algo en la dinámica entre mi mamá y yo comenzó a cambiar. No fue un giro drástico ni un cambio inmediato, pero sí era notable. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una verdadera intención de conectar, de entendernos mutuamente y dejar atrás las heridas del pasado. Unos días después de aquella reunión, mi mamá me envió un mensaje inesperado: he estado pensando en lo que me dijiste y quiero trabajar en nuestra relación. ¿Qué te parece si vienes a cenar esta semana? Quiero preparar algo que te guste. Su mensaje me hizo sonreír. Era un pequeño gesto, pero significativo. Acepté sin dudarlo. Cuando llegué a casa esa noche, noté que había un esfuerzo genuino de su parte. Había preparado mi comida favorita, algo que no había pasado en años. La mesa estaba puesta con cuidado, y por primera vez, el ambiente no se sentía cargado de tensión. Mientras cenábamos, nuestra conversación fluyó con naturalidad. Me preguntó cómo iba mi trabajo, y esta vez sentí que realmente le interesaba la respuesta. En un momento dado, mi mamá dejó su tenedor a un lado y me miró directamente a los ojos. Quiero que sepas que lo siento mucho, dijo con una voz que temblaba ligeramente. Sé que te hice sentir como si no fueras importante, y no hay excusa para eso. No soy perfecta, pero quiero intentar ser mejor para ti, para los dos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante tanto tiempo había deseado escuchar algo así, y ahora que lo hacía, no podía evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente sentía que mis sentimientos eran reconocidos, y tristeza porque ambos habíamos perdido tanto tiempo en resentimientos y malentendidos. Gracias, mamá, respondí, tratando de contener las lágrimas. También quiero disculparme. Quizás no siempre me expresé de la mejor manera, pero espero que podamos empezar de nuevo. A partir de esa noche, nuestra relación comenzó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo. No fue un proceso fácil ni lineal. Todavía había momentos de incomodidad, y a veces, viejos hábitos amenazaban con resurgir. Pero ambos nos esforzábamos por ser más abiertos y comprensivos. Empezamos a compartir más tiempo juntos, ya fuera viendo una película o simplemente tomando un café mientras hablábamos de nuestras vidas. Por otro lado, también me dediqué a trabajar en mí mismo. Asistí a terapia para procesar las heridas del pasado y aprender a establecer límites saludables. Entendí que, aunque mi mamá y yo estábamos en un mejor lugar, no podía depender exclusivamente de nuestra relación para encontrar mi propia paz. Un momento que marcó un antes y un después llegó unos meses después, en el cumpleaños de mi mamá. Decidí organizarle una pequeña reunión con la familia. Mientras todos cantábamos feliz cumpleaños, noté que mi mamá tenía los ojos llenos de lágrimas. Cuando sopló las velas, me miró y sonrió de una manera que nunca había visto antes. Gracias por esto, hijo, me dijo más tarde, cuando los demás ya se habían ido. No sabes lo feliz que me hace que estemos en este punto. En ese momento, comprendí que habíamos llegado lejos. No había sido un camino fácil,
pero el esfuerzo había valido la pena. Nuestra relación no era perfecta, pero ahora estaba basada en la honestidad y el deseo mutuo de mejorar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que enfrentar a mi mamá aquel día fue uno de los actos más difíciles y valientes que he hecho. Pero también fue el inicio de algo nuevo, algo mejor. A veces, es necesario tocar fondo para empezar a construir desde cero. Y aunque no puedo cambiar el pasado, sé que el futuro está lleno de posibilidades, para mi mamá y para mí.